Buenas tardes, mi nombre es Gisela Mojica. En el GEMS ingresé el año pasado, a inicios del semestre, en agosto del 2024, entonces prácticamente tengo poco más de un año. Estuve trabajando antes de ingresar, bueno, aún sigo dando clases en la mañana en el colegio de bachilleres. Estoy en la zona norte, cerca del metro Rosario. Y bueno, anteriormente estuve trabajando la mayor cantidad de tiempo ha sido en gobierno también, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y pues he participado en varios programas de educación, como en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que se enfoca como en jóvenes. También estoy trabajando con jóvenes, pero a nivel primaria y secundaria, en el Instituto Nacional de Educación para Personas Adultas, en INEA. Bien, estudié la licenciatura y la maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria, en la UNAM. Y llego a filosofía por un maestro que no nos enseñó nada de filosofía. En la preparatoria conocí la filosofía a partir de la materia de lógica, y lo que el maestro nos compartió fue sus manuales, nos pidió comprar sus manuales, y las clases básicamente eran acerca de cómo hacer jugos curativos. Entonces nos explicaba como sobre su experiencia, como muchas cosas, eran pláticas de su vida. Y los exámenes pues eran de lógica. Entonces yo empecé a hojear los manuales, me dedicaba a contestarlos, me dedicaba a revisar todo lo que tenía que ver con la materia propiamente, y en su clase pues me divertía escuchando sus experiencias. Pero ahí fue donde me di cuenta, dije, yo quiero algo que tenga que ver con esto, que no sé qué sea, y ya descubrí la filosofía. Pues no, porque de alguna manera era como desconocido, ¿no?, para la familia. Cuando yo empiezo a leer en vacaciones, entonces pasó el curso del primer año de preparatoria en lógica, y empecé a revisar los manuales en vacaciones, porque yo quería descubrir qué tenía que ver, qué podía estudiar, qué tuviera que ver con lógica. Antes de ingresar a la preparatoria yo quería estudiar contaduría. Entonces cuando conozco la lógica, ¿qué carrera se relaciona con esto que vi? Y en el propio manual, pues efectivamente estaba como la división de las disciplinas filosóficas, y hay filosofía. Entonces investigué qué era filosofía y lo ingresé. Y cuando lo comenté en mi casa, lo platiqué. Yo afortunadamente tengo papás que me dan la libertad de elegir lo que quiera, y simplemente me dicen, dinos en qué te apoyamos, qué hacemos. Y no me preguntaron nada, ni qué era, ni qué ibas a hacer, nada, solo lo que quieras. Ya después sí me preguntaron, bueno, ¿y qué ibas a hacer o qué te vas a dedicar? Y como mi interés en dar clases había sido desde el inicio, pues precisamente dije, pues dar clases. El dar clases empecé desde los 18 años, y la primera experiencia de dar clases fue dando clases de regularización particulares. Yo iba de casa en casa dando clases. Comencé con un vecino que me pidió ayuda para prepararlo para el examen de ingreso a la preparatoria, el Comipenso. Y lo preparé, le di clases, y de ahí él me recomendó con alguien más, y así me fueron recomendando, y yo iba de casa en casa dando clases. Y ya después fue cuando ingresé a INEA, ingresé como asesora, y de ahí continué. Pues creo que es como mirarlo, no, porque sí es cierto que existen muchos prejuicios, como ahorita comentabas. Escuchaba que te vas a morir de hambre, ya cuando llegué a la carrera te vas a morir de hambre, tomas mucho café o consumes marihuana, era como parte de los estereotipos.
Entonces yo no tenía nada que ver con eso, pero el hecho de mirar como a la propia carrera de la filosofía como una manera de estar, de posicionarse en el mundo, creo que es como un acercamiento mucho más genuino, como mucho más introductorio, más allá de mirar directamente a autores o corrientes y demás, ¿no? Sino como adentrarte como una manera de ver, y sobre todo creo que tiene que ver también con el conocer a los propios filósofos, ¿no? Su contexto, de dónde vienen, cómo son, y creo que eso también te ayuda mucho a entrar o a entender por qué piensan así. Creo que fueron dos, principalmente, uno al inicio y uno a la mitad de la carrera. El primero tenía que ver con más como que en cosas personales, era sobre todo el tiempo, ¿no? Al inicio de la carrera era tener el suficiente tiempo o tomarle la dedicación necesaria para poder abordar todas las lecturas y todas las actividades, porque pues en casa tenía como otras actividades, entonces no tenía como suficiente tiempo, ¿no? Y siempre he leído en los camiones, en cualquier espacio que tengo disponible, voy haciendo las cosas. Y la segunda fue a la mitad de la carrera, cuando empecé a trabajar. Fue estudiar, trabajar en la mañana y estudiar en la tarde. Y era todavía, pues si de por sí no tenía mucho tiempo, dedicarle lo que se necesitaba la carrera, sí fue un reto en cuanto a el esfuerzo o el tiempo que tenía que invertir. Y creo que son 3 y han sido como en diferentes temporadas. Al inicio, cuando ingreso a la carrera, de manera indirecta conozco o escucho desde Nietzsche que Dios ha muerto. Entonces para mí fue como tomarlo primero literalmente, o sea, porque no lo conocía, porque no sabía, lo tomé literalmente porque yo vengo de una formación, sobre todo en la etapa de la primaria, que fue católica. Yo estudié en una escuela católica de mujeres, entonces yo tenía como la idea de ser monja y yo iba como direccionada, ¿no? Hacia allá. En la secundaria me enfrento a convivir con hombres y eso fue como otra dificultad. Bueno, resultó después que los hombres fueron como la mayor cantidad de mis amigos son hombres. Ya después, conociendo un poco o entendiendo a qué se refería propiamente la frase, pero pasó la segunda etapa, que también tiene un poco que ver con la religión, con Schleiermacher, cuando conozco acerca de cómo es que él mira la religión como una experiencia que es interna, que vives como el absoluto. Entonces ya como que conecté esa separación que había hecho de mis dos experiencias. Y finalmente, pues, que también tiene que ver un poco con esta crítica que se hace al cristianismo y por la experiencia que tiene el propio filósofo, que es Spinoza, que es el último, como que el que tengo ahorita más vigente. Me recordaste a una experiencia de un trabajo que realicé recientemente, que tiene que ver con proyectos sustentables, la idea de comunidad, y me invitaron a participar en la generación de los documentos rectores, como la base de la empresa, es una empresa privada. Y entonces cuando leí, esto tengo que pensar, me van a pagar por pensar, y justamente pensé en la filosofía, ¿no? Dije, básicamente es como dedicarse a pensar, a cuestionarse, pero también como a dialogar, ¿no? A partir de aquello que te va generando esas inquietudes. Yo creo que sí, en tanto que es el rompimiento con aquello que yo pensaba que para mí. No, jamás. Lo que sí es que como tenía la idea de estudiar contabilidad, dije no me quiero quedar con las ganas y tengo una carrera técnica, soy auxiliar contable, pero dije no, filosofía, y no, jamás me he arrepentido.
Sí, creo que una vez que descubrí que era la relación de la lógica estaba vinculada con la carrera de filosofía, conocí la ética y es el ámbito que me inspiró y que fue determinante. Dijo, sí, esto quiero, ¿no? Y fue a partir precisamente también de un profesor que también nos vendió su manual. Creo que ahí él sí lo vinculaba mucho con experiencias muy prácticas. Entonces le miré como un poco más la utilidad. Dije, sí, creo que dije, creo que puedo hacer algo acá o puedo aportar desde acá. Yo creo que así como tal empezaría con Platón y que conocieran a Sócrates, ¿no? Directo. El cómo te va construyendo como persona, creo que a partir como del conocer el pensamiento de otros, te va configurando a ti con un cierto comportamiento, con unas ciertas formas de actuar, de estar y de ser. ¿15 años? Tengo 35. Creo que para empezar, la comprensión lectora, ¿no? Sí. O sea, de introducirte y que tengas esa capacidad de ir conociendo y de ubicarlo, de situarlos en el contexto en el que están. Sí, de hecho, la mayor de experiencia laboral tengo 15 años y la mayor cantidad, o sea, 10, 11 años lo he dedicado a no dar clases de filosofía, ¿no? Lo he dedicado más, me gusta la parte administrativa también. Interpretarlo. ¿Qué está sucediendo y por qué? ¿De dónde? Sí. ¿Cómo es por qué se está considerando que es el fin? ¿Desde dónde lo está aportando? Creo que como desde la parte más humana, como rescatar la propia interpretación y el propio ser, ¿no? ¿Quién es y en qué lugar está situado el propio ser humano en relación, por ejemplo, con estos desastres, ¿no? ¿Dónde quedaría? ¿Qué haría? O ¿cómo es que pudiera entender? O sea, si fuera el fin del mundo acabando con la propia existencia humana, ¿no? ¿Cómo es que pudiera pensar en qué hay después, ¿no? Quizás. Los jóvenes, ¿no? La propia vida de los jóvenes, el que en este momento tienes la capacidad, o es el punto determinante, y tienes la capacidad de decidir qué hacer con tu vida, para dónde ir, quién vas a ser, qué vas a hacer con ella, y poder como aportar un poco, porque en el sentido de que ellos mismos descubran, ¿no? Como, no tanto como decirles qué hacer, sino más bien que ellos mismos descubran para dónde ir y mirar que alguien toma esa vía, decir yo puedo, yo elijo, yo hago, yo voy y yo determino y yo sé. Eso me motiva, ¿no? Ver cómo ellos mismos se van apropiando de lo que hacen y de quiénes son, ¿no? Bueno, desde la muerte, puede existir una muerte, o puede haber una persona que está biológicamente viva, ¿no? Que sus órganos funcionan, que avanzan, pero que no vive. Creo que desde ahí yo me pongo o me posiciono con que puedes estar muerto, no puedes vivir, no puedes como involucrarte en esta relación aún estando en vida. Entonces creo que ya propiamente la muerte física sería simplemente como un hecho, algo que es natural, pero que la muerte la puedes experimentar en tu día, ¿no? O sea, como desde también la parte almática que vives, o la parte espiritual, ¿no? De tu vida.
Bueno, tiene ya algunos años que he estado trabajando con Patricia Churchland, que es precisamente como la que me dio como la entrada a la relación que tiene la filosofía, o desde la parte ética, con las neurociencias. Oh, qué y interesante. Es como una de las que tengo más presentes. Bueno, desde el ámbito, es la relación precisamente de la filosofía en el ámbito ético, que es el que trabajo de la neuroética, en donde hay como una postura de cierta correlación que existe en tu cerebro con los comportamientos morales. Y el mirar al cerebro como una de las cualidades, ¿verdad? Sí, como simplemente una arquitectura que te da el sustento o que hace que tú puedas actuar moralmente. Entonces, hay una relación o bases biológicas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho trabajo y era algo que yo rechazaba y no quería, que era la filosofía política. Pero en la maestría conocí o tuve una profesora que tampoco daba clase como tal, o sea, más bien solo nos asignaba temas, era un seminario y pues cada clase los alumnos exponíamos un capítulo. Y a partir como de entrar directamente y tener la obligación, y además era como me cuestionaba muchas cosas de lo que yo decía, y me hizo como introducirme más y se convirtió en algo de lo difícil que me parecía y de lo que rechazaba y decía, no, esto no me gusta, se convirtió como en un atractivo para mí. Pero fue lo que más me costó, la parte política. Oh, me gusta mucho esa pregunta porque sí, yo sí lo he mirado como una vía, ¿no? Para que puedas trabajarlo. Y puede pensar, por ejemplo, ahorita en Spinoza, que es que a partir de identificar como todas estas cosas que ya están en tu vida o que suceden, ¿no? que son necesarias, que no son algo con la que puedas elegir, y que a partir de que conoces eso, en ese sentido puedes como desprenderte de una emoción o separar esa emoción con la razón y entonces mirarla como de lejos, y de esa manera entonces como poderla discernir, ¿no? Como desmenuzar e identificar esas causas, y que te permite ir sanando, ¿no? También, o sea, digo, es una vía muy racional, pero que de alguna manera te permite como ir sanando esas emociones a las que te enfrentas, a esa herida, a ese hecho. Sí. Pues una de las vías más sencillas es decir lo que no es, ¿no? A partir de la negación. De lo que no es, y pues dándole justo ese significado, esa vinculación o relación, ¿no? Como entendiendo la sabiduría como aquella relación que existe de lo que sabes con la acción, ¿no? Como con el ejecutarlo, como con hacerlo. Bueno, entendiéndolo como desde ahí, ¿no? Como no solo lo sé, sino también lo vivo o lo ejecuto, ¿no? O sea, siendo como un poco coherente y viviéndolo, ¿no? O sea, siendo sabio en el sentido de aplicación, ¿no? Así como lo pienso, así como lo tengo, porque a veces pensamos, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Y en el momento en el que te enfrentas con eso, terminas haciéndolo por otras razones, ¿no? Quizás como en una aplicación de lo que sé o lo que entiendo, lo ejecuto. Es un estado en el que lo vinculo con el gozo y lo vinculo con la plenitud, ¿no? Como un estado en donde puedes sentir como tu ser completamente, ¿no? Como tu esencia, como en todas sus dimensiones, ¿no? De ser.